Y si las noticias de esta semana no fueran hechos aislados, y si Ceuta, Venezuela, España, Irán, Ucrania y el petróleo fueran parte de un mismo proceso de reconfiguración de poder mundial, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían todos ustedes acerca de lo que ha sucedido esta semana? Una semana cargada no solamente de noticias, sino de mucho análisis geopolítico, porque cada día más la geopolítica es la disciplina, como usted la quiera ver, ciencias, disciplinas, objetivos como tal, de los estudiosos de este amplio campo. Estamos observando cosas que comienzan ya a pronosticar algo mayor hacia el 2030, 2031. Por ahí Elon Musk está subiendo varios posts por las redes sociales, acercándose un poco más o transmitiendo un poco más de lo que ya es el 2031 para él, de lo que se acerca para el 2031. Ahí entendemos que el poder de la nube, el poder de la tecnología, el poder del algoritmo y de la inteligencia artificial, de la Big Data, ya está en casi, diríamos nosotros, vamos a colocar el casi para tener alguna esperanza de cambio, pero la inteligencia artificial y todo este modelo ya tienen control casi absoluto de todo lo que digamos, de todo lo que vayamos a hacer, incluso de lo que vayamos a escribir. Se está reescribiendo una historia, se está reescribiendo para las futuras generaciones una historia distinta a la que conocemos hoy en día. Se están escribiendo asuntos fuera de lo común, fuera del tema. Ya nosotros habíamos ampliado parte en una secuencia hace 2 temporadas sobre el poder del sionismo en actuación con todos los líderes mundiales y con la mayor parte de entidades y por supuesto gran parte de las multinacionales que empiezan a abordar no solamente, como decíamos, luego del 2025, la política de las nuevas farmacéuticas, sino también de la tecnología, del narcotráfico y así del reordenamiento mundial. Decíamos hace una semana, citábamos a Donald Trump acerca de el desorden estratégico y con ello pues todo lo que estaba sucediendo a nivel internacional, porque comienza en un giro geopolítico a actuar en diferentes focos de poder o en diferentes puntos calientes, que lo podríamos definir o como lo venimos definiendo desde hace muchísimo tiempo. Puntos calientes como Medio Oriente, puntos calientes como Venezuela, puntos calientes como Rusia y Ucrania. Ya comienza también a rearmarse algunos ejes, ¿no? Y esta semana obtuvimos al menos 4 o 5 noticias que pueden cambiar el cauce de este año 2026. Vimos los incendios aquí en España, incendios bastante fuertes. Estuvimos colocando algunas publicaciones en las redes sociales de lo que nosotros pensamos desde Geopolítica al Día, qué viene ocurriendo ya después del 2020, con más agresividad por supuesto, porque el mundo está programado, hay una programación del mundo luego del año 2000, este siglo XXI ha sido totalmente distinto, la tecnología, la ciencia, la inteligencia como tal del ser humano viene ascendiendo hacia encontrar aquellos modos de poder, ¿no? Siempre tratando de hacer un tipo de embudo para recolectar cada día más poder. En esta novena entrega de la 6ª temporada de Geopolítica al Día, venimos con diferentes asuntos, ¿no? Como hemos venido toda esta semana, teniendo en cuestión uno solo para nosotros los venezolanos, que es nuestro hermoso país, y por supuesto todo lo que comienza también no solamente las noticias, las redes sociales, que en sí en este momento pues son la carga de informativa, de comunicacional, recreativa, incluso de ordenamiento, como un nuevo polo de poder, o como ese polo de poder comunicacional fuerte, duro, que comienza no solamente a controlar parte de esa misma información, sino también de hacer un canal de referencia y por supuesto lo que decíamos casi al principio, escribiendo una nueva etapa para esta humanidad o una nueva etapa para la humanidad. Desde este programa nunca hemos visto como meras casualidades que se incendie en un lado, que se invade en otro lado, que la migración desborde en Ceuta, que en Venezuela venga la transición, que el mar Caspio se le cierre a las exportaciones ucranianas. Nada de esto es casualidad. Si el mundo se rigiera por casualidades, aquí no estaríamos, ¿no? Nuestra casualidad sería otra. El mundo es totalmente causal y por supuesto hay ejes de poder
que hacen que ese mundo tenga un orden, que ese mundo tenga unas estructuras, y por supuesto las estructuras no las muestran todos los días, solo que estamos tan distraídos, la población está tan distraída en redes sociales, está tan distraída en la inteligencia artificial, está tan distraída en otros asuntos fuera del pensar, de recrear o de tener un criterio propio, que están jugando a estas nuevas estrategias, nuevas formas de poder, y por supuesto a las panregiones, es decir, a las nuevas regiones que después del 2028-2029, para la próxima década, por eso está la Agenda 2030, pues surtirán un efecto mayor, y gracias a la inteligencia artificial, gracias a la tecnología, que comienza a unir aún más la población, que comienza a unir más a las regiones, ¿no? Mientras esto sucede, hay otras partes del mundo donde se trata de dividir. Es que divide y vencerás. Bueno, desde que Maquiavelo lo anunció, ha sido un refrán, ha sido una frase, ha sido un conjunto de más que una frase, ¿no? La frase en sí hace una connotación fuerte, porque no solamente se divide dentro de un país, sino se divide también dentro de cada una de las familias, sino que los digan los sorosianos, que tienen como objetivo, como propósito dividir la familia, tienen como propósito dividir aún más al ser humano, ¿no? Incluso el ser humano en este momento, con todos los movimientos que han salido, dudando incluso de su sexualidad, dudando muchísimo de qué pertenece o a quién pertenece, y dudando muchísimo del venir o del porvenir a nivel internacional, ¿sí? Nos centramos en la primera noticia de la semana, una noticia que sucedió ayer aquí en España y que estuvo televisada y estuvo por supuesto en redes sociales, fue viralizada de una forma monstruosa, ¿no? Y lo decimos así porque los youtubers y todos los que hacen este tipo de información, incluso los bots o las inteligencias que utilicen para esto, hacen destacar muchísimo la noticia, porque bueno, ayer en Ceuta observamos cómo las cifras oficiales de 1.500 personas entraron de golpe desde Marruecos hasta Ceuta, entendiendo un poco, bueno, que Ceuta tampoco es que sea una ciudad enorme como las que tiene España, tiene alrededor de 18-19 kilómetros cuadrados, comparte 8 kilómetros, 6.5, 8 kilómetros cuadrados, lineales con Marruecos. Son sitios en conjunto con Melilla que son dependientes del reino español, son dependientes del Estado español. Por lo tanto, es algo así como Gibraltar dentro del territorio español, pero pertenece a Inglaterra, así como, bueno, las Malvinas, volvemos al tema de las Malvinas, británicas dentro del territorio argentino, y así en pleno siglo XXI continúan asediando aún las metrópolis dentro de estos países, ¿no? Así sucede en Marruecos, así sucede en todo el norte de África, que hay un conjunto, hay planes también. España viene reuniéndose hace algún tiempo con Argelia. Recordemos que Argelia es gran distribuidor de petróleo y de gas hacia España. Por lo tanto, lo que suceda en el estrecho de Hormuz, no que no tiene importancia para España, solo que lo que sale del estrecho de Hormuz tiene un impacto del 5% en España. Por lo tanto, la comunicación, los lazos comerciales, incluso los lazos de comunicación con Argelia son mucho más fuertes con España que con otro país u otro estado del Mediterráneo. Con ello entendemos nosotros que también hay una lucha dentro de esa zona entre Argelia y Marruecos. Recordemos que hace algún tiempo se tiene un plan de unir las dos, o simplemente Marruecos tratar de tomar Argelia, hacer un enorme país, hacer un enorme conglomerado. Se habla de alguna monarquía. Recordemos el príncipe de Marruecos ahí insistente en algunas situaciones de esta. Entendemos que esto es parte de la migración descontrolada que comenzó hace más o menos 27 años, con los planes que se empezaron a ejecutar de empezar a desbordar un poco las nacionalidades. Esto es un plan enorme para tratar de homogenizar parte de las culturas, homogenizar las religiones, homogenizar también incluso hasta los alimentos, la forma de pensar, que esto ya es incluso hasta bíblico, que esto es lo que se busca, ¿no? Para ello, bueno, el sionismo ha implantado en todos los países del mundo, en todas las regiones, utilizando las religiones, utilizando las ideologías, utilizando incluso la filosofía, entendiéndose que pueden reescribir una historia. Lo están haciendo muy bien, invirtiendo bastante capital. Mire que en Venezuela, un país que había estado
27 años dominado, no voy a decir por el comunismo, porque no era comunismo, ni socialismo, ni capitalismo, es simplemente una forma de poder que, bueno, se estudiará en el futuro, de cómo un grupo de personas se mantuvieron durante tanto tiempo gobernando, teniendo tantas cosas en contra. Ya el sionismo está dentro, se habla de una absorción completa del tema político, del tema económico, comunicacional, incluso cultural dentro de Venezuela, y lo que se viene para Venezuela a partir de mañana, que es que comienza la transición. En algunos minutos podremos hablar de ello, ¿no? Es una frontera exterior, de esas fronteras exteriores de la Unión Europea. Ceuta es una de ellas. Yo hablo de la migración como arma geopolítica de presión ante la presión, valga la redundancia, de España o del gobierno español con este tema de las migraciones. Hay un plan, abiertamente se ha hablado del plan, de que se vio una oleada fuerte por el Mediterráneo hacia España directamente, de 20.000 marroquíes. Se habla, no se habla, se está hablando abiertamente de este tema. No tenemos nosotros las pruebas. Creo que estas son cosas que obviamente no son oficiales, estamos hablando extraoficialmente. Quizá este comienzo de plan con las 1.500 personas que entraron ayer en Ceuta. Algunas personas dicen que no es cierto, que siempre, bueno, esto es un método de presión. Es la política de la presión dentro de un territorio que pertenece, ¿sí?, soberanamente, debería pertenecer solo a Marruecos, pero que, bueno, ya en el siglo XVIII, XIX, por supuesto en el XX, comenzó todo este tema donde las potencias tenían ciertas colonias en algunos otros países. Recordemos que, bueno, Reino Unido es el que más tiene en este momento todavía colonias alrededor del mundo. Bueno, contuvo a la India por décadas. Bueno, está de más decir que otro país, luego de tener a un país tan enorme como la India, ¿no? La migración a Europa es un tema que hablábamos en episodios anteriores. Lo decíamos, que la migración descontrolada no es simplemente por hambre, no solamente porque vienen de una guerra civil, que sí lo hay, por supuesto que sí. Hay migrantes que están siendo acechados en su país por pensar distinto, políticamente distinto, culturalmente distinto, religiosamente distinto. Y por supuesto Europa se abre, más que todo España se abre para acoger este tipo de migración, no sea por temas políticos como asilo político, protección internacional, sino también, bueno, por la desescalada, vamos a decir un poco el enfriamiento que ha tenido España con el tema migratorio. Ha abierto las puertas, el plan de políticas abiertas, ¿no?, que podríamos decir nosotros, de fronteras abiertas, que podríamos decir nosotros que viene ya desde la época de Joe Biden. Recordemos todo este conjunto, vamos a hablar de colombianos, venezolanos y, bueno, parte de centroamericanos que viajaron por el Darién, pasaron por el Darién hasta llegar a los Estados Unidos de Norteamérica hace algunos años, y lo que eso conllevó, las consecuencias que llevó dentro de los Estados Unidos, como el desequilibrio dentro de los Estados Unidos fue muy latente, fue muy visible, hasta que, bueno, vienen todas estas políticas, que muy pocas políticas, que tienen muy poca propaganda, ¿no?, como la deportación masiva, que no fue tan masiva como Donald Trump amenazaba. Recordemos, un showman, la política, la propaganda es clave para él, el show, los medios de comunicación son parte de esto, ¿no? Hace poco decíamos nosotros que todos los temas que Donald Trump fue conversando durante la campaña y cuando tomó el poder en el año 2025, enero del 2025, pues a todos los ha tocado directa o indirectamente, ¿no? El caso de Groenlandia, el caso del Golfo de México, que ya incluso dentro de los Estados Unidos Google lo coloca como el Golfo de América, faltando el respeto, por supuesto, a México. Para nosotros los de América Latina, los hispanoamericanos, conocemos eso como el Golfo de México. Así es, Golfo de México, solo que, bueno, ahí tendríamos que regresar un poco a la historia, planes, políticas entre Peña Nieto y los Estados Unidos, venta de petróleo, venta de territorio por petróleo y la cantidad que se pagó allí, temas de harina de otro costal, pero que, bueno, siempre hay que empezar a hacer un poco de ir al pasado y venir al presente, porque tenemos que detectar las causas, ¿no? Y las causas principales de esta migración, pues ya la hemos nosotros repetido, pero bueno, lo volvemos a repetir para aquellos que por primera vez están escuchándose. Cada día hay más suscriptores, yo les agradezco, los comentarios también. Recordemos que este programa tiene un propósito, que es el surgimiento de ideas, que es la reinterpretación de los hechos, que es el análisis geopolítico de las zonas, de diferentes zonas del mundo, tratando de
de que la disciplina, bueno, tratar nosotros también desde el programa, de que la disciplina, la geopolítica la tratemos bien, que tenga un buen tratamiento y que por supuesto este programa pueda llegar a donde tenga que llevar, porque bueno, tiene ciertos límites, no es para todos, como algunas personas me lo han escrito, me han comentado, el programa quizá no es para todo público, pero sí tiene un público selecto, un público de interés, que es principalmente el que nosotros pues estamos buscando, que son personas que también nos ayuden a dialogar, porque el tema es dialéctico, ¿no? Este es un programa que es dialéctico, que caben todos, que pueden opinar todos, sin ningún sesgo político. Bueno, cuesta muchísimo, siempre lo he dicho, no tener una parcialidad política, pero estamos tratando nosotros de reinterpretarnos también en lo que hacemos día a día, ¿no? Esa es la primera noticia. Ayer fue una presión fuerte aquí en Europa, aquí en España más que todo, porque bueno, el tema de la migración en el conjunto como venezolano y con este tema de la regularización masiva que terminó el 30 de junio y que aproximadamente entre 500 y 600 mil personas creo que fueron que se pudieron regularizar, ¿no? Un conjunto grueso de la migración lo pudo hacer, otros no, otros están ya saliendo alguna definitiva. Incluso se habla de abandono del país en los próximos 15 días de aquellas personas a las que no les salió positivo el proceso. Pero bueno, algo se debe hacer para regular esto. Una de las principales causas, como decía antes del paréntesis que tuve que hacer allí, es la esquilmación que hizo Europa hacia de África por algunas décadas. Ahí entendemos nosotros que las potencias en sí, previendo su destino, pues son capaces de destruir el destino de otra población. En eso estamos claros, aquí nadie podría decirme lo contrario, incluso los que quisieran decir lo contrario tendrían que colocar algunos argumentos, y bueno, tenemos los argumentos en la mano, la división de África, nada más con la cultura que tiene África en este momento, la cultura, digo yo, lingüística, y algunas particularidades en alguna actividad, digo yo, de baile, de comida y gastronomía, pues tienen mucha comparación con lo que fue Europa en el siglo XIX y XX. Por lo tanto, la esquilmación de África es una de las principales causas por las cuales la migración africana pues está llegando a Europa, ¿no? Otras son las guerras civiles. Recordemos que las potencias, más que todo, estas grandes potencias, esta élite, no va a pretender que estos países de África se gobiernen solos, ¿no? Y recordemos que la gran masividad de riqueza está en África. Los medios de comunicación, las redes, los especialistas, lo que dicen esto los callan, por supuesto, porque eso no se podría decir, no se podría saber, pero la gran riqueza proviene de África. Por lo tanto, tenerlos divididos, tenerlos en etnias todavía, no lo digo despectivamente, pero tenerlos divididos en etnias, tal cual como pasó con Libia, con las 11 tribus que unió Muammar al-Gaddafi. La idea era quitar a Muammar al-Gaddafi, que era como una especie de tranca al norte de África y que, bueno, también tenía una especie de cuidado en el Mediterráneo, ¿no? Un gran líder, si ustedes observan la historia, claro, con sus cosas negativas, como todos los líderes, pero en sí tenía una conciencia bastante, en este caso, bastante locuaz, podríamos decirlo así, en el tema de verle las vestiduras a las grandes potencias, ¿no? Lamentablemente, luego de que entregó el oro a Francia y a Italia, pues vino el derrocamiento de Muammar al-Gaddafi, porque las potencias actúan así. Y si no, bueno, que vean el ejemplo de Venezuela en la actualidad. Uno dice que salimos de Guatemala a Guatepeor. Yo insisto que aún no es así, aunque bueno, observamos también la esquilmación que podrían hacer del territorio venezolano con el petróleo, con el gas, con el oro, con la ruta, con el turismo y con todo. Pues aún nosotros los venezolanos tenemos formas de rehacernos por cultura y también por las riquezas que tiene nuestro país. Pero bueno, ya vamos a hablar sobre el tema venezolano. Algo que también a destacar esta semana, que ocurrió la semana pasada, que no lo tocamos por motivos de tiempo, fue el ataque ucraniano de Volodymyr Zelensky, que definitivamente es simplemente una marioneta del poder, atacando a Irán por el tema de que Irán le vende drones a Rusia, ¿no? Rusia ha advertido esto. Ya Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la misma Ucrania fue advertida de que Irán los va a atacar cuanto pueda. Esto no queda así para los iraníes, esto no va a quedar así. No era una flota militar, era una flota comercial la que atacó Ucrania, entendiendo, dice Volodymyr Zelensky, que Irán le vende drones a Rusia y por lo tanto tiene que acabar
ese tema. Rusia ha dicho que bueno, ellos tendrían que entonces hacer lo mismo con Turquía, atacar Turquía porque Turquía le vende drones a Ucrania, ¿no? Y aquí hablo yo de una especie de que será que se están armando los ejes. Nos parece esta historia algo parecido a la Primera o Segunda Guerra Mundial. Estamos al borde de una gran guerra. A la semana pasada hablábamos sobre Donald Trump y ese empuje que está haciendo, esa presión que le está haciendo a la OTAN y a la Unión Europea para enfrentar a Rusia, guiándolos también a una gran guerra. Entendemos nosotros que para lo que decíamos la semana pasada, para los países europeos en este momento, contener una guerra de escala mundial sería catastrófico. No tiene la misma fuerza, la misma fortaleza que tenían a principios del siglo XX, cuando eran potencia, incluso cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Y los planes Marshall ayudaron muchísimo a recuperar Europa. Ya la Europa no es la misma. Tiene una dependencia muy alta de las armas desde los Estados Unidos, tiene una gran dependencia y una gran inversión en armas desde los Estados Unidos que todavía no han llegado. Incluso el año pasado se firmó una cantidad de 750.000 millones de dólares en el área armamentística entre Estados Unidos y la Unión Europea, y Estados Unidos todavía no cumple con la primera parte, entendiendo que Estados Unidos lucha, creo que su propia guerra, primero mediática, ¿no? Luego financiera, y tercero pues una guerra que los ha dejado un poco mal parados contra Irán, entendiendo que al principio querían o podían, decían ellos, absorber a Irán en 48 horas, y la cosa no ha sido tan fácil. Estamos en el mes de agosto ya y la lucha continúa, la guerra continúa. Vemos a una Irán cada vez más fortalecida desde lo que tiene, ¿no? Siempre entendemos que la gran potencia es Estados Unidos. Recordemos, la segunda gran potencia incluso nuclear del mundo después de Rusia. Podría acabar Irán, decimos nosotros, por decirlo, citando un poco a los medios de comunicación estadounidenses, lo cual a nosotros nos parece un poco atrevido decir eso. Recuerden que Donald Trump ha amenazado incluso hasta de exterminar una cultura de 5.000 años. Nos damos cuenta que los asesores de Donald Trump, aunque los tiene, o no los escuchan o simplemente le siguen el juego mediático, porque al fin y al cabo es el desorden estratégico de Donald Trump, que lo que hace es propaganda con todo lo que aclara, ¿no? Con el Estado 51 en Venezuela no lo volvió a tocar, porque entiende él que mientras más desordene todo esto, pues más ganancias hay. Y más ganancias hay entendiendo que Truth Social, su red social, ahora pues si usted quiere entender qué pasa en el mercado o quiere adelantarse a algunas noticias, pues usted se inscribe y por supuesto paga la cuota que tiene que pagar y va a tener noticias más frescas para entrar al mercado. Hasta ese punto ha llegado la política estadounidense, la política sucia de los Estados Unidos de Norteamérica. Una política que para algunos, a los que lo aplauden, pues tienen su forma, sus argumentos de ver qué hace los Estados Unidos, pero los que no, entendemos que aquí se está jugando el pellejo la humanidad, se está jugando el pellejo la soberanía de cada uno de los países, porque ya con bloques, y uno de los ejemplos más claros que está pasando en este momento en Sudamérica y en parte de Centroamérica también, entendiendo aquí que el gran líder visible podría ser Netanyahu en este caso, o Donald Trump. Detrás de ellos obviamente hay 8 apellidos enormes que están gobernando el mundo. Los Rothschild, le nombro algunos allí como para que vayan haciendo algunas conclusiones. Pues ya los líderes que empiezan a ganar en cada uno de los países de América Latina ya comienzan a ser solo parte de un eje, son puestos allí para obedecer y obviamente para tratar nuevamente de homogenizar América Latina hacia un solo sentido, hacia una sola línea. Venezuela está incluida allí. Con la caída, la extracción de Nicolás Maduro, las puertas fueron abiertas de par en par por la presidenta encargada, no interina, encargada, Delcy Rodríguez, por su hermano Jorge Rodríguez, y por supuesto por la obediencia que tiene en este momento hacia el protocolo, o sea, el apadrinazgo que parece ser los Estados Unidos para Venezuela. Proponiendo y también activándose en el tema de petróleo, en el tema de los minerales, que es el principal, dicen ellos, para cobrar la gran deuda que se tiene por muchísimos años. Yo recuerdo que Hugo Chávez pagó las deudas cuando fueron expropiadas algunas de las empresas. Dicen unos mal expropiadas, yo insisto también que fueron mal expropiadas, porque al fin y al cabo lo que teníamos que hacer ahí era negocio, relaciones internacionales que al fin y al cabo no son de amistad sino de intereses.
solo que bueno, predominó la parte ideológica, predominó la corrupción antes que todo, y bueno, los Estados Unidos se convirtieron por 20 años en enemigos de Venezuela e hicieron de todo para deponer un gobierno, lo depusieron y en este momento tienen las manos, los pies, todo el cuerpo dentro de Venezuela. El tema del Mar Caspio también fue uno de los temas que esta semana nos llamó la atención, porque después de que Ucrania haya atacado esta flota de Irán, Irán responde simplemente advirtiendo, bueno, que ya ha decidido atacar a Ucrania en cualquier momento. Ello trajo como consecuencia el cierre de la ruta del Mar Caspio para Ucrania. Recordemos que más o menos Ucrania se mantiene del 60% de los cultivos, las tierras fértiles que tiene Ucrania, de las tierras raras que tiene Ucrania. Y por supuesto el principal paso es el Mar Caspio. El Mar Caspio, recordemos, 311.000 kilómetros cuadrados, la misma cantidad de kilómetros cuadrados que Japón, como para colocar un ejemplo de las dimensiones. Para algunos el mar es el lago más grande del mundo, donde 5 o 6 países, si no me equivoco, comparten frontera. Hablamos de países como Rusia, hablamos de Kazajistán, hablamos de Turkmenistán, Irán, Azerbaiyán. Hay otros allí, hay 5 grandes puertos en el Mar Caspio. Esos puertos son sumamente necesarios en la ruta que tiene Ucrania para exportar su comercio. Cerrar eso es cerrar también parte de la alimentación a estos países que son socios de Ucrania. El tema continúa, ya no es un tema regional entre Rusia y Ucrania, ya esto está expandiéndose. Ya la guerra de Irán con Estados Unidos no es una guerra local en Medio Oriente, sino comienza a expandirse también a otras entidades, a otras zonas, a otras regiones del mundo, lo que esto puede hacer que sea, como lo dice el maestro Jalife, una guerra global de alcance significativo. Yo pregunto aquí, ¿será que se están armando los ejes? ¿Será el eje Rusia-Irán con China y los países BRIC? Y del otro lado los Estados Unidos, el sionismo y por supuesto todos los países que están allí, la OTAN, la Unión Europea, que no le queda de otra, insisto, con la Unión Europea no tienen mucho para decidir, deciden por ellos. La dependencia de los Estados Unidos es grande, la dependencia hacia el sionismo es enorme. Incluso Van der Leyen ha aclarado temas de lo que dice Netanyahu, tomarlo como la palabra para hacer lo que Netanyahu en este momento toca, ¿no? Hay mayor costo logístico para trasladar ahora las cosas. Así no pasa como el estrecho de Hormuz, pasa como también el Mar Rojo, que hay amenazas de cierre. Se exceden también los precios de esto, puede subir. Hay una inflación mayor en el mundo, tenemos un planeta con más inflación, con un PIB cada vez más bajo. El tema del petróleo subió casi a $100 esta semana, ya se encuentra otra vez en 84. Esto va de noticia en noticia. Hay una noticia que desmorona, empieza a desmoronar por supuesto todas las economías mundiales, porque hay economías que pactan, hacen un análisis, por supuesto una proyección a un año, pero una noticia puede desbaratar todo esto. Pero tendrá que llegar el ajuste. Algunas personas creen que ya, bueno, después de la salida de Donald Trump, que hay que aguantar hasta el 2028, pero bueno, hay países que no se la van a calar, lo decimos así, no se la van a calar, y por supuesto están haciendo su propia estrategia. Rusia se adelantó hacia los Estados Unidos en activar un protocolo hacia los criptoactivos, las criptomonedas, tratar, bueno, de utilizar más los criptoactivos para poder desarticular un poco. Recordemos que Rusia no tiene acceso al sistema financiero ni monetario que gobierna en el mundo. Por supuesto ha aguantado después del 2022 con la guerra, gracias a lo que, bueno, el análisis que hacíamos la vez pasada sobre el yuan chino, y por supuesto como China es el que da los dólares a Rusia y se queda con los yuanes digitales que creó, ¿no? Aquí entendemos que hay la necesidad de rutas alternativas, y las rutas alternativas, pues por supuesto, cuando yo tengo una ruta alternativa, tengo que cobrar peaje, tengo que cobrar porque con eso mantengo mi población. Eso podría exceder también. Las exportaciones agrícolas podrían disminuir, el impacto podría ser muy fuerte al cerrar las exportaciones de Ucrania. Aquí no estamos hablando de una guerra regional, es una guerra global, porque impacta muchísimo. Impactó que se haya bloqueado 28-30 millones de barriles diarios durante una semana, impactó en el mercado llegó a $119 por barril. Imagínense una economía que no sea petrolera, que no tenga renta petrolera, que no tenga el recurso petrolero, cómo accede, ¿no? En una época donde ya, para algunos en el año 2026, donde nos encontramos ya
las energías verdes ya tenían que estar por encima del carbón, por encima del petróleo como tal. No han absorbido ni siquiera el 15-20% de la necesidad mundial. Así que el petróleo sigue siendo el rey, seguirá siendo el rey por largo tiempo, porque cuesta muchísimo implementar otro tipo de combustibles, cuesta muchísimo tratar de mover el mundo. Todos los días se mueve X cantidad de aeropuertos a nivel mundial, los trenes, automóviles y todo esto, todo lo que se hace con petróleo, el tema de los insecticidas, el tema de todo este conjunto también de químicos que se utilizan para la siembra, parten también del petróleo y muchísimos recursos, el plástico, y bueno, aquí nos podríamos estar todo el día nombrando los derivados del petróleo, pero en sí el petróleo sigue siendo el eje de poder, y el eje de poder también el mar Caspio. Aquí el lago más grande del mundo, 311.000 kilómetros cuadrados, 5 grandes puertos, 5 países divididos allí que tienen el control del mar Caspio. Esto nos lleva a pensar a nosotros a pensar rápidamente en los oleoductos y gasoductos que también pasan por esos 370.000, 372.000 kilómetros cuadrados que tiene el mar Caspio. ¿Cómo va a ser, no? Porque nos hacemos también las preguntas, porque vamos al más allá. ¿Será que vamos un poco, al más allá no, un poco más allá para ver cuándo va a ser el precio del petróleo de aquí a finales de año? Porque ya las economías comienzan a dividir qué es lo que sucede ahora y cómo va a impactar en el año 2027, qué será del 2027 a nivel mundial, ¿no? Entendiendo esto también, aquí los incendios en España, ya contuvimos varias informaciones en las redes, pero podemos hacer aquí rápidamente. Dicen que por el verano, ¿no? Cosa que viene sucediendo hace años. La gente critica porque si esto viene sucediendo hace años, ¿por qué no se toman algunas medidas, no? En este caso, algunos aclaran que desde el año 1962 no se tenían este impacto tan grande con los incendios, ¿no? Yo aquí hago una especie de guía de lo que se quieren con los incendios, entendiendo cómo se mueve el mundo y quiénes mueven el mundo, ¿no? Si quizá son cosas naturales, podría ser, pero también pueden ser cosas utilizadas por las mafias, por las élites que se crean luchas, que se crean peleas, que tienen las redes sociales para multiplicar la noticia, como lo que pasó ayer en Ceuta, que multiplicaban por 10.000 la noticia que se tenía, tal cual como lo que pasó con Venezuela y el terremoto, que ya desgraciadamente, lamentablemente, como es una noticia que no vende, pues sale del espectáculo. El algoritmo la desecha, porque no la desechan ni el ser humano, sino el algoritmo la desecha. No tiene medición clara, no tiene un rating, con lo que hablaban antes en la televisión, no tiene las visualizaciones, no tiene los mismos likes, no tiene la misma cantidad de seguidores, así que sale rápidamente del espectro y me invento otra noticia que pueda impactar en las redes sociales. Eso es lo que hacen las redes sociales, eso es lo que hace el algoritmo. Pero entendemos nosotros que después del incendio, pues por supuesto viene el abandono, ¿no? ¿Por qué? Porque son grandes familias, fueron grandes hectáreas. Disculpen, esto pasa aquí una avenida, viene el abandono de las tierras, viene la apropiación de las tierras por parte del Estado, viene también el despojo de esas tierras y el reordenamiento, porque casualmente ese centro de España aquí son las tierras, dicen allí los especialistas, que son tierras cultivables, que parte del corazón, del pulmón agrícola español. Y allí sucedieron unos incendios que para muchos pueden ser provocados, para otros pueden ser desmanes de la naturaleza, pero entendemos que cada vez viene acechando un poco más estos terremotos. Un terremoto en Japón hace 2 días, el terremoto que viene de Venezuela, estos incendios, las vaguadas, lluvias, y todo comienza a darse tal cual como lo dicen los textos sagrados, no, porque también las élites toman los textos sagrados y por supuesto que adhieren también una especie de poder con esto. Entendemos cómo ha avanzado la tecnología en los últimos 5 años, más que todo en el 2020, en plena pandemia, en la pandemia que nos inventaron para encerrarnos y mostrarnos un nuevo mundo, ¿no? Nos encerraron durante 6 meses y nos mostraron Netflix, nos mostraron el teletrabajo, nos mostraron las redes sociales, nos mostraron que podíamos estar en casa y que también nos podíamos divertir dentro de la casa. Muchos se quedaron dentro del hogar, muchos incluso psicológicamente fueron atacados por el COVID, siguen estando en casa, siguen encerrados. Personas que trabajan desde su hogar, personas que cambiaron sus métodos, personas que cambiaron su forma de vivir, ya no salen, y es que hay un punto, hay un plan
que es la no movilización, es la ciudad de los 15 minutos. No moverse sería de la decisión total de las élites. Si tomaran hoy la decisión es no moverse de su casa. En su casa va a tener todo. En el futuro quizás sea así. Elon Musk dice que bueno, no van a haber millonarios en el futuro porque no hay forma de que usted acumule X cantidad de dinero, porque bueno, va a haber tanto control que ese mismo poder que nos controla en nuestros actos, en nuestras actividades, en lo que hacemos, en lo que comemos, en lo que vestimos, pues también va a controlar nuestro dinero. Aquí en la Unión Europea, recuerden, 2028-2029, el plan del euro digital se pone en marcha y con ello se acaba todo papel moneda, se acaba el dinero físico. Usted va a tener un depósito mensual por el trabajo que haga y ese depósito mensual tiene que alcanzarle para vivir todo el mes, y es un dinero que no se puede guardar, es un dinero que no se va a poder ahorrar, sino que tiene que ser consumido porque tiene fecha de caducidad, tiene desde el 1 de enero hasta el 31 de enero para gastárselo. Si no, no es acumulable, se le descuenta y se le da una nueva forma. Es como cuando usted recarga el teléfono y tiene 100 gigas, si usted consume 10, no es que va a tener 90 para el otro mes, no se acaban, se los quitan. Así va a ser el dinero, así va a ser el mundo, no solamente en la Unión Europea, sino en todos lados. El yuan digital dentro de China nos tiene que hacer un llamado de atención. La ley de los criptoactivos y las criptomonedas en Rusia y en los Estados Unidos. Están las potencias poniendo a prueba todas estas formas de un nuevo sistema monetario, un nuevo sistema financiero mundial, en el que X cantidad de dinero va a ser repartida con X cantidad de habitantes por población, y por supuesto para que a usted no le falte comida, no le falte absolutamente nada, para que no tenga usted ni siquiera que salir de su hogar. Cada vez más streaming, cada vez más tecnología, cada vez más datos, cada vez más teléfonos con mayor actualización, más pantalla diariamente para que usted se adormezca, más en los alimentos, en las medicinas, para que usted esté allí, ¿no? Esto no son inventos, esto se ha puesto a prueba, estamos siendo puestos a prueba, somos los conejillos de India. Lo podemos ver en cualquier sitio donde miremos. El mundo está así culturalmente. Hay personas más en un bar que en una biblioteca, hay personas más en una panadería que en el trabajo, hay un porcentaje alto de teletrabajo, más que todo aquí en Europa, para que usted no asista a su lugar de trabajo, sino que desde su casa haga su trabajo. Hay una nueva forma de hacer dinero. Los youtubers hacen más dinero que una persona que tenga 5 o 6 títulos universitarios. Un youtuber de 15, 16, 17 años hace más dinero que una estrella de rock. Todo ha cambiado, el mundo cambió, ¿no? Nosotros nos hacemos enemigos de ese sistema y salimos de allí, que prácticamente es imposible porque lo vuelven a traer, porque algo usted va a necesitar de lo digital, y si usted quiere salir de allí, pues obviamente tiene que tener también los medios para subsistir en la otra etapa. Esto es así, esto es un juego, esto es maquiavélico, sí, decirlo, pero hay que decirlo. Si no lo decimos nosotros, pues somos parte también de esto, ¿no? Venezuela y la transición es el objetivo específico del día de hoy, es el primer objetivo, es el propósito de conversar un poco sobre Venezuela y la transición. ¿Qué se viene para Venezuela, no? Nosotros desde hace 2 o 3 semanas estamos con esto, incluso por redes sociales, aportando y recibiendo también ideas de venezolanos, de latinoamericanos, de europeos, de qué se podría hacer con nuestra querida Venezuela, entendiendo que, hay un proceso de 27 años que ya necesita recambio, ¿no? Que necesita un cambio, necesita una reconfiguración Venezuela. Entendiendo que parte de la población que está viva en este momento, y cuando digo viva es que está activa laboralmente en Venezuela, pues conoce un sistema de trabajo, conoce un sistema incluso hasta cultural dentro de las instituciones, que es el chavismo como tal, estando allí, posicionándose, incluso haciendo una propia sociedad y estableciéndose, ojo con lo que digo, estableciéndose como un poder de facto. Y esos poderes de facto en cualquier país donde se siembran son difíciles de erradicar. Escúchese bien. Cuando un poder de facto se siembra en algún país, son difíciles de erradicar. Pregúntenle en Colombia y los que quieren gobernar Colombia, cuando se meten con guerrilla, con el Ejército de Liberación Nacional, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuando se meten con el narcotráfico y cuando se meten con todos los grupos de facto que gobiernan un país. Pregúntenle a López Obrador qué pasó en México cuando mínimamente dijo que podía ponerle la cascabel al gato, entendiendo lo que pasa al norte de México y al sur de los Estados Unidos de Norteamérica con el narcotráfico.
Pregunten aquí en España el franquismo, que fue un poder de facto que todavía continúa, incluso en la parte jurídica, en la forma de pensar de algunos, de incluso un partido político que trae a Franco a la vida para hacer política, ¿no? Para hacer política en contra de la izquierda. Pregúntenle a Cuba, que es un poder de facto, y para, bueno, sacar Cuba tendrían que esperar una nueva generación de hombres y mujeres que no entiendan qué es el castrismo, el castrocomunismo, como lo llaman, ¿no? Todos los países del mundo tienen estos grupos de facto que donde se siembran, repito, son difíciles de sacar. Y Venezuela no va a ser la excepción. Hugo Chávez lo entendió, o los que estaban por detrás de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez fue simplemente un trabajador del Foro de Sao Paulo que fue puesto en el poder para que hiciera lo que hizo y administrara X cantidad de dinero para que las otras revoluciones fueran dándose en todos los países hasta llegar a Portugal y España, ¿no? Pero eso es temas que podríamos nosotros hacer un especial. Entendió que los grupos de facto, llámese Empresas Polar, llámese Iglesia Católica, llámese Universidades Venezolanas, llámese la Academia Venezolana, llámese la Exportación Venezolana, llámese Acción Democrática, llámese COPEI, eran grupos de facto que controlaban a Venezuela. A Venezuela la controló en el siglo XX una élite que vino de la independencia en todo ese siglo XIX, que heredó en el siglo XX un país y que hizo del siglo XX, con aportes por supuesto de europeos que viajaron a Venezuela luego de la Segunda Guerra Mundial, un país. Hicieron un país de marcas, hicieron un país de exportación, hicieron un país de importación fuerte, hicieron un país acentuado simplemente en la renta petrolera, y que esa renta petrolera diera de comer. PDVSA es un grupo de facto, un grupo fuerte, un grupo que para sacarlo de allí va a costar muchísimo, porque hay herederos de ello, ¿no? Yo recuerdo, bueno, en la historia de Venezuela, los 12 apóstoles, 12 grandes hombres que contribuyeron a la organización de Venezuela gracias, bueno, al capital del Estado, grandes contribuciones monetarias para empezar a monetizar no solamente sus empresas, sino tratar de hacer ejes de poder en todo el país. Chávez y su gente lo entendió, y lo entendió también, que comenzó a hacer la guerra principalmente a las universidades venezolanas, a la Iglesia Católica, le hizo la guerra a las empresas, a las exportaciones, y empezó lo primero que fueron las expropiaciones, porque expropiando puedo colocar a otros allí, ¿no? Hizo también el trabajo que incluso se metió en las Fuerzas Armadas, una bomba dentro de las Fuerzas Armadas, explotaron esas Fuerzas Armadas que entendían que debía refugiar y activarse en pro del ciudadano, y fueron ya a convertirse en una clase social, y entendieron también ellos que al convertirse en una clase social podrían tener poder, y han tenido poder desde el presidente de la República, que fue un militar como Hugo Chávez, hasta la actualidad, que ha tenido vicepresidentes y ministros en todos lados. Ahorita el ministro de Agricultura y Tierras, que no debe saber nada de eso, era el ministro de Defensa hace un poco de tiempo, que fue Padrino López. No debe conocer nada de tierras, por supuesto, pero está allí porque es un grupo de facto, ¿no? Son los militares dentro de alguna institución o algún ministerio protegiéndolo, ¿no? Ojo, esto ha pasado en otros países también, solo que ahora nos toca a nosotros en esta transición, y cuando digo nosotros es invitándolo a todos los venezolanos a que creamos en la transición. ¿Por qué creer en la transición, no? Porque es el único camino que queda. Aquí sí ha pasado de todo. Recuerden que Venezuela ha pasado de todo. Hablábamos antes que faltaba un terremoto, y bueno, sucedió el terremoto, lamentablemente. Hizo mover los cimientos no solamente de Vargas o La Guaira, hoy día como se conoce, de la capital, sino los cimientos del venezolano, ¿no? Con sensibilización, en todo lo posible el venezolano ha estado impactado por lo que sucedió con estos terremotos, y a partir de allí se necesita entonces en este momento un cambio, una transformación a nivel nacional. Pero esa transformación continúa a partir de mañana, o digo continúa porque ya viene. Algo sucedió el 28 de julio del año 2024 que fue el arranque, fue como la partida, fue como el primer movimiento. Ojo, ganamos las elecciones, sí se pudo, por 8 millones de votos, aunque se fueron robados y siguen en el poder. El 3 de enero del año 2026 fue clave la extracción de Nicolás Maduro, y lo que va a suceder mañana, que es 1 de agosto del año 2026, es clave también, porque se reúnen un grupo de poder, no el chavismo,
El chavismo, los ideólogos, incluso los que creen en la ideología chavista, están allí como un grupo que ya se opone al interinato o al rodrigato, como se hace llamar, pero que ese rodrigato va a estar sentado mañana, a partir de mañana, con Dinora Figuera y algunas personalidades, algunos diputados del año 2015, con visión, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica como policía del mundo para ver qué va a suceder en esta transición, ¿no? Obviamente, para seguir la transición se necesitan, bueno, deponer las armas, se necesita escuchar, se necesita debatir y, por supuesto, los que hacen redes sociales, los que hacen contenidos, también contribuir con cada paso que dé la transición. La transición tiene algunos pasos. El primero y principal es la reconstrucción económica del país. A partir de la reconstrucción económica usted puede hacer otras cosas. Yo conversaba en estos días con algunos amigos de cuáles eran los ejes principales por arreglar. Uno decía en la educación, otro la salud, pero no podemos arreglar la educación y la salud sin tener dinero. Lamentablemente Venezuela ha tenido muchísima riqueza, pero la riqueza no se ha visto, no ha sido sembrada en el país. Aquí, bueno, citando al maestro Ular Pietri, cuando decía sembrar el petróleo. No se sembró el petróleo, no se sembró en el siglo XX, no se ha sembrado en el siglo XXI, será el momento de hacerlo. Y si no, bueno, si no se siembra en Venezuela, ya se está sembrando el petróleo, la riqueza del petróleo en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque nos están esquilmando. Hasta que no tengamos nosotros las noticias de qué se han hecho con los 13.000 o 14.300 millones de dólares que ha hecho con el petróleo venezolano, entendiendo que esta semana llegó otra vez a 100, pues no nos vamos a quedar tranquilos, ¿no? Porque esto ha pasado. Nos quedamos tranquilos, somos muy fríos para pedir observación, somos muy fríos para ir a ver si están haciendo la obra que se gastan 3, 4 millones de dólares. Somos muy fríos para ello. Eso tiene que cambiar para el venezolano. Pero la reconstrucción económica, y no hablo de lo que decía Maduro en tantas veces que este es el año de la recuperación económica, no. Hablo de un constructo incluso mental de la economía venezolana. Hablo de un constructo, de una reconstrucción ideológica, una reconstrucción de pensamiento en cuanto a qué hacer con el dinero. ¿Qué hacer? De cada 100 dólares, ¿cómo va a ser distribuido para Venezuela esos 100 dólares? Entendemos que particularmente tenemos en este momento un desbalance, bueno, total, ¿no? Porque si empezamos a ver los males de Venezuela, podemos llenar una libreta de 100 páginas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo arrancar? Yo creo que la reconstrucción económica pasa por ello. Pasa la reconstrucción económica por tener una PDVSA, por supuesto, al día, ¿no? No exportando 1,5 millones de barriles. Necesitamos una PDVSA, necesitamos una inversión extranjera, claramente, para volver a tener mínimamente 1,5 millones, los 2 millones de barriles que nos podrían a nosotros entrar entre 30 y 40 mil millones de dólares anuales. Estamos hablando de un plan incluso de 5 a 10 a 15 años, a mediano, corto y muy largo plazo para poder hacer esto, ¿no? La transición también necesita arreglar algo clave, que es la institucionalidad. Las instituciones en Venezuela, recuerden ustedes que se vendieron a un postor. Aquí entendemos cuando murió Chávez y veíamos a los 5 poderes, todos aquí con la cucarda, entendiendo. ¿Qué entendimos allí? Todos van al mismo sitio. Todos aclaran lo que dice el hombre. Todos ayudaron a Nicolás Maduro. Todos fueron al mismo sitio. No había división de poderes. Y un país que se dice democrático sin división de poderes, pues no es democrático. Porque las ideas van a ir a una sola vía, o la decisión va a ir a una sola vía, dependiente, ¿no? Si es una sola vía, y si hubiese sido una sola vía al pueblo, todo hubiese sido distinto, pero no fue así. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. De aquí tenemos que empezar, de aquí hacia adelante. Sin hacer mucha cita al robo que hubo anteriormente, que hay que hacerlas, por supuesto, por la justicia que tienen que ellos pagar por lo que han hecho, por lo que le han hecho a Venezuela. Eso va a pasar. Pero la institucionalidad es clara, el rescate o, insisto, un nuevo constructo mental de institución. Siento yo que va por allí los tiros. Debería ser un plan también masivo para que los migrantes de mayor calidad, académicamente comprobada, pues vuelvan a su país, porque ellos van a ayudar muchísimo. Entendiendo aquí que Venezuela también es un conjunto, parece una gallera, y cada jaula tiene su propio gallo. Todos esos gallos de la oposición, bueno, no los alacranes, deberían unirse en uno solo. Hacía un llamado de atención María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de no participar en la transición, pero solamente ser una especie de observadores, y tal cual como vaya avanzando la transición, pues ellos podrían participar. Bueno, de aquí un humilde servidor, que es lo que hacemos nosotros aquí, un programa semanal porque tenemos que trabajar el resto de semana,
les decimos, o sea, todos en este momento tenemos que contribuir con la reconstrucción de Venezuela. Si no contribuimos con la reconstrucción de Venezuela, vamos a pasar los próximos 50 años en manos de las potencias. Y van a pelotear a un candidato, a un mandatario que cuando diga no a los Estados Unidos, viene golpe de Estado. Ponen a otro y a ese va a recibir golpe de Estado si no hace lo que quieren los Estados Unidos, o sea, u otra potencia que vaya a dominar Venezuela. Si nosotros no tomamos la rienda de nuestro país, pues nos quedamos sin país. Y toda la fuerza, todo el intelecto, todas las capacidades, pues van a ser de los migrantes distribuidas en el país donde están. Y van a hacer crecer, como ha crecido aquí, por ejemplo, la economía española en este último trimestre, que subió más que España, más que Italia, más que Francia y más que Alemania, por los contribuyentes y por el trabajo que comienzan a hacer también parte de la migración. Parte de la migración, políticas para ir acentuando más aquí el tema migratorio, menos trabas para la homologación de títulos, porque hay la necesidad también aquí en Europa de personal capacitado. Todas estas capacidades sí, son buenas, se las damos al país que nos acogió, en este país que nos ha abierto las puertas y nos ha tratado muy bien, pero nosotros queremos contribuir también con la reconstrucción de nuestro propio país, por la reconstrucción de Venezuela. La institucionalidad es clara. Yo creo que la reconstrucción económica, la institucionalidad y por supuesto la seguridad jurídica, que en ese caso la seguridad jurídica es lo único que nosotros nos asegura la inversión extranjera. Con instituciones como las tenemos actualmente, donde estaba un Tarek William Saab allá en un poder, y está Carislia Rodríguez en otro poder, Elvis Amorosos en el otro poder, y todos son amigos, pues por supuesto esto no va a florecer, esto no va para ningún lado. Tampoco quiero con este programa decir que hay que buscar los enemigos de esa gente para colocarlos y que hagan venganza. No, aquí no somos vengadores, aquí eso que se acabe. Aquí simplemente necesitamos reconstruir un país, reconstruir el constructo que tenemos nosotros de país, con institucionalidad, con seguridad jurídica. Hablamos del tema petrolero también esta semana. El tema petrolero pasa por la resolución de los conflictos de PDVSA, porque todo ese dinero que tiene Venezuela en el exterior llegue al país para ser invertido en Venezuela. Yo decía la vez pasada, podemos ser una potencia agrícola, sí, pero primero arreglémosle las carreteras a los agricultores para que saquen la carga, si no de nada sirve, ¿no? Se va a perder todo en el camino con las carreteras que en este momento hay en Venezuela. Para que haya inversión extranjera tiene que haber seguridad jurídica, pero la inversión extranjera es clave, más que todo en este momento cuando ocurren los terremotos y que el Estado, el que está y el que viene, tiene que asumir un porcentaje grande de los ingresos para poder abastecer a todas estas familias que quedaron sin hogar, ¿no? Entendiendo que el hábitat es importante y por supuesto también rehacer, que no se podría construir, eso debería quedar allí también como parte del hecho institucional, ¿no? La necesidad de crear un plan país, necesitamos un plan país y dónde vamos a aportar cada uno de los venezolanos. Si es el tema educativo, ¿qué nueva educación va a haber en Venezuela? Porque a partir de ahora tenemos que tener una educación antisísmica, a juro, en toda la sociedad. Tenemos que tener una educación petrolera. Desde el niño, desde que está en preescolar, al niño tiene que hablársele de petróleo y de que Venezuela vivió todo el siglo XX y parte del XXI con petróleo. Que también haya una educación de tipo financiera, monetaria, porque es necesario saber qué hacer con el dinero. Necesitamos una educación agrícola también, una educación netamente agrícola. Seríamos 2.4 veces más ricos con nuestras tierras que con petróleo, y estaríamos contribuyendo también a la alimentación, no solamente nacional, incluso regional, y ser una gran potencia. Todo esto pasa porque se sienten en la transición, no a sacarse los trapitos al sol, sino simplemente ir directamente al grano. Para arreglar la institucionalidad necesitamos elecciones libres, elecciones democráticas, elecciones serias, sin el CNE actual, sino con un nuevo CNE. Y para ello, lo primero que hay que resolver aquí es la Asamblea Nacional. Las primeras elecciones en Venezuela no son ni siquiera presidenciales, porque el hecho de que María Corina Machado sí tenga la mayor visión por el venezolano para ser presidenta en Venezuela, pues necesitamos primero arreglar la institución y necesitamos una nueva Asamblea Nacional. Las primeras elecciones en el año 2027-2028 deberían ser de la Asamblea Nacional,
porque esa nueva Asamblea Nacional va a escoger al nuevo Tribunal Supremo de Justicia, va a un nuevo CNE, un nuevo Consejo Nacional Electoral, y por supuesto va a ir enmendando algunos errores que en leyes fueron promovidos por el chavismo en 27 años. Aquí es caída y mesa limpia, como siempre lo estamos diciendo. Caída y mesa limpia. Aquí no se puede jugar nuevamente a que la revolución, que no hubo ninguna revolución, a que el socialismo, que no hubo ningún socialismo, siga en Venezuela. Aquí necesitamos un plan país, y para ser un país necesitamos instituciones serias. Si no, el país se acaba y quedará simplemente Venezuela. Ni siquiera una república vamos a tener nosotros, sino un estado que es parte o es apadrinado por los Estados Unidos de Norteamérica. Solamente hasta allí vamos a llegar. Y ojo, que he escuchado a algunos youtubers, incluso venezolanos, aclarando este tema y queriendo ser más eso que lo que nosotros podríamos hacer. Es un país salvable. Se han salvado otros, se salvó Japón, se salvó Alemania, después de la Alemania nazi, se salvó China después de Mao. ¿Cómo no se va a salvar Venezuela, que está allí y que por supuesto ha creado, tiene una organización histórica? Es el país con más democracia en América Latina desde el año 58, bueno, entendiendo qué fue en sí lo que propuso el chavismo como sistema de poder, que va a continuar, que es un grupo de facto, como lo dije hace rato, que va a estar allí, que tiene poder, que tiene economía, que tiene empresa, que tiene centros comerciales, que tiene al primo, al amigo, al sobrino, ahí va a estar metido en los próximos 20 años en cualquier institución de Venezuela, que es una ideología que existe, que vive y que está allá, no sé si está en el llano, en los barrios, en las ciudades, en las capitales, también están dentro de las grandes residencias porque tienen muchísimo dinero y viven como reyes, pero está allí, está presente, ha salido a manifestar, tiene redes sociales, se manifiesta también. El gran error, recuerden, de la oposición venezolana en años anteriores era no reconocer a un grupo de personas que creía también en la revolución, y con ellos nunca se pudo pactar. Si usted sigue desconociendo que existen, vamos a caer en los mismos errores, y la transición simplemente va a ser una reunión más en la que el chavismo, ese chavismo que está ahí ahora con el Rodrigato, gane tiempo y siga permaneciendo en el poder. Si la transición en 3 meses no da los primeros resultados y no tenemos un calendario electoral, aquí el plan país se acaba. Y varias personas lo han dicho, tenemos 2 opciones: o esperar o lamentablemente ir por las malas, como ha pasado en diferentes países, ¿no? Esperemos que esto no llegue allá, pero tiene todos los condimentos para hacerse. ¿Ha cambiado la situación en Venezuela? Sí ha cambiado. Hay muchos que dicen que no ha cambiado, pero sí. Desde las elecciones del 28 de julio, que fue la apertura, que fue la gran elección presidencial, pasando por la captura de Nicolás Maduro, y lo que vino después, obviamente, que ha sido negativo para la economía venezolana, porque sigue sin arreglarse algunos problemas. Viene la esquilmación de los Estados Unidos de Norteamérica, que se jacta Donald Trump de decir que han sacado $13.000 millones, y parece que a Venezuela no ha llegado nada, y si ha llegado lo tienen muy bien guardado. Y lo siguiente, que es mañana empezar la transición con personas en este momento apoyadas por los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí los líderes que están hablando, llámese Capriles, no sé si lo ven como un líder, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, y los demás, los que siempre están participando. También Venezuela necesita otra ruta, necesita otros líderes, necesita gente joven, necesita personas desconocidas que puedan aportar algunas ideas para la reconstrucción, sigo insistiendo, para la época de transición. Una época que nos puede llevar desde el 1 de agosto del año 2026 hasta el 1 de agosto del año 2029 o 30. Y cuando termine la transición ya es porque vamos a hacer elecciones presidenciales, porque ya tenemos un país fuertemente en el tema jurídico, un país democráticamente, un país que ha hecho ya 3-4 elecciones y que por supuesto ya está establecida sus instituciones. Así que bueno, no quiero alargar más el programa, se me hizo un poco largo. Gracias a todos por los comentarios, por las felicitaciones. Estamos haciendo, no crean, esto es un arduo trabajo para sintetizar en 1 hora 5 grandes noticias. Se está haciendo un trabajo. Gracias a los que nos ven, gracias a los que nos siguen. Por redes sociales también diariamente estamos colocando algunas cosas interesantes, ¿no? Algunas cosas importantes que podríamos también hacer análisis. Así que bueno, me despido, que estén muy bien.